en una forma bastante, digamos, académica, bastante representativa, podríamos distinguir las fases que se presentan en una acción de protección y en las garantías jurisdiccionales en general. Identificaríamos una fase de admisión, una fase de sustanciación y una fase, digamos, de ejecución de lo resuelto. Pues bien, y también antes de empezar la acción de protección, quiero, sobre lo que nos corresponde el día de hoy, quiero también hacer mención que siempre estoy, ¿no? Leyendo un poco las inquietudes que pueden surgir en el chat. Entonces, por ejemplo, de lo que expuse brevemente en la anterior ponencia, tenía que ver, o hice referencia a lo que es la sentencia de la Corte, concretamente la 319-CN/20, que trata sobre el error inexcusable, ¿no? Una situación que en su momento, digamos, por la importancia de esta sentencia, digamos, también creó, digamos, que se realice una serie de modificaciones a nivel, digamos, de cuerpos normativos, concretamente el Código Orgánico de la Función Judicial y el reglamento que tiene la Judicatura cuando operativiza temas, digamos, que tienen que ver con el sumario disciplinario, en donde se sustancian, ¿no? Los procedimientos de carácter disciplinario en el cual, digamos, están sujetos básicamente los jueces, juezas, fiscales y defensores públicos. Es un poco en atención a lo que me comentaba en el chat, había el tema este de quién es la autoridad competente, ¿no? Ustedes saben muy bien que uno de los aportes principales de esta sentencia de error inexcusable fue que se tenga que emitir una declaración jurisdiccional previa para luego pasar, digamos, lo que es la parte administrativa, en donde ya el Consejo de la Judicatura, a la cual la Corte ha reconocido que tiene la facultad constitucional, y así tiene que ser, de aplicar o no, digamos, esta figura en atención, digamos, a esta facultad que no le ha dejado de desconocer la Corte a favor de, de este organismo administrativo como el Consejo de la Judicatura. También ha habido otra modificación en lo que tiene que ver al tema, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la suspensión, ¿no? Y ustedes pueden ver que en una sentencia reciente de la Corte también se estableció que ya no tiene la presidenta o presidente en su momento esta atribución a facultad. Entonces, esto recayó básicamente ahora en lo que es el pleno del Consejo de la Judicatura. Por ejemplo, es un aporte dentro de lo que tiene que ver con la responsabilidad administrativa de los servidores y servidores judiciales, ¿no? En esta sentencia, la 319-CN/20, se estableció en la sentencia en sí, digamos, una regla de carácter general, ¿no? Que me permito más o menos dar lectura, que dice que en los procesos de única instancia la declaración jurisdiccional deberá realizarla el juez del nivel jerárquicamente superior y en el caso concreto, digamos, a quien le corresponde declarar, digamos, esta manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable, dice que esta deberá ser efectuada por el juez o tribunal del nivel superior inmediato que conoce un recurso. Esa es básicamente la regla general, digamos, que se estableció en la sentencia. Ante esta situación se presentaron pedidos de aclaración y ampliación a esta sentencia en atención a que se determine, ¿no? A quienes correspondía ya concretamente esta atribución. Y es así, ¿no?, que se emite un auto de los llamados aclaración y ampliación, ¿no? Recuerden que esto se originó en una acción de control concreto de constitucionalidad a través de la consulta de norma. Entonces, la respuesta que se da a esta inquietud de a quién le corresponde o a qué autoridad jurisdiccional le corresponde emitir esta declaración jurisdiccional previa es que se emite un auto de aclaración y ampliación a la sentencia, y en este auto de aclaración y ampliación se establece, ¿no? Se establece o se hace básicamente un mandato que tanto la Corte Nacional o, en su defecto, la Corte Constitucional regulen esa situación. Y lo hace en atención, digamos, en caso de entenderse que son temas atinentes a la justicia ordinaria, en donde pueda existir la figura del dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, sea la Corte Nacional la que reglamente esto, ¿no? Y así lo hace la Corte Nacional precisamente en su resolución, que es la número 12-2020, establece esta situación que la Corte necesitaba, digamos, que a pedido de las partes tenga que ser aclarado
en la sentencia principal. Entonces, ustedes si revisan en esta resolución 12-2020 de la Corte Nacional, está en el artículo establecido básicamente a quién le corresponde, ¿no?, emitir esta declaración jurisdiccional previa. Además de eso, de establecer a quién le corresponde o quién tiene competencia, también en esta resolución se establecen aspectos de cómo tiene que garantizarse, digamos, lo que es el debido proceso. Para mí, esto es importante por cuanto una vez que un juez recuerde una causa, un juez, por ejemplo, de primera instancia, y que la Corte Provincial establezca que podría existir, digamos, esto del dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, tenga, digamos, que pedirle en este caso al juez, digamos, un informe de descargo, ¿no? Y la posibilidad, digamos, de que el juez tenga que ser escuchado. Entonces, miren, por ejemplo, es un tema que también está en esta resolución 12-2020, y este informe tiene que emitirse dentro de un término de 5 días y con todas las situaciones, digamos, que están previamente indicadas, ¿no? Se cumpliría, digamos, con la parte para que en este caso la instancia superior, por ejemplo, la Corte Provincial, establezca dentro de un proceso, digamos así, de la justicia ordinaria, civil, penal, laboral, la existencia de una de estas figuras que podrían ser objeto de un sumario administrativo posteriormente por parte del Consejo de la Judicatura. Esto en cuanto a lo que es el ámbito de la justicia ordinaria. Ahora, en la misma autodeclaración y ampliación se estableció, digamos, que se tenga que, por parte de la Corte Constitucional, que se tenga que emitir también reglamentación al respecto. Y es así, digamos, que en materia de lo que corresponde básicamente a garantías jurisdiccionales o lo que es la órbita de la justicia constitucional, se establece, del igual que hizo la Corte Nacional, la competencia en cuanto, digamos, a quién le corresponde, por ejemplo, supongamos que existe el dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable dentro de una acción de protección, habeas corpus, habeas data o acción de acceso a la información pública, acciones de carácter constitucional que, como ustedes saben, le corresponden conocer como jueces constitucionales en primera instancia a todos los jueces. Entonces, si se determina que puede haber, en el momento de la apelación y conozca la Corte Provincial la existencia de estas figuras, a quien le corresponde única y exclusivamente es en este caso, a la Corte Provincial. Si saliendo ya de la órbita de la Corte Provincial, supongamos por la presencia de una acción extraordinaria de protección, digamos, esta venga a la Corte Constitucional, esto, digamos, no quita, digamos, en este caso, digamos, perdón, mejor dicho, le priva a la Corte Constitucional de la facultad, ¿no?, de tener que hacer un llamado, tener que determinar, digamos, la existencia de esta figura, porque era única y exclusivamente a través de la Corte Provincial quien tenía, ¿no?, quien tiene esa facultad, digamos, de establecerlo. Una vez esto prácticamente precluye y estamos en otra instancia. Entonces, aquí la Corte Constitucional, por más que sea en términos de justicia constitucional el máximo órgano de la administración de justicia, concretamente en base a la reglamentación que emitió, no puede, digamos, establecer, digamos, en una EP, una responsabilidad o una declaración jurisdiccional, digamos, de ese tipo, ¿no? Entonces, es en la resolución concretamente la 012-CCE-PLE-2020, en la cual se hace mención, digamos, a estas reglas. Igualmente, digamos, el tema, digamos, del informe de descargo, también así como existe en la justicia ordinaria, digamos, también existe lo que es en el caso de la justicia constitucional. Entonces, también tiene que haber un informe de descargo que pueda presentar y luego de eso, digamos, la Corte Constitucional puede establecer, digamos, el tema, digamos, del error inexcusable, pero ¿en qué casos, no? ¿En qué casos? Por ejemplo, en incumplimiento de sentencias y dictámenes o en los procesos de selección y revisión de sentencias y resoluciones de garantía jurisdiccional, ¿sí? O sea, supongamos concretamente que ustedes en un tema de un habeas corpus que resuelva o una acción de protección, la Corte Provincial en su momento no estableció que exista, digamos, exista directamente la presencia de esta figura. Pero a través del proceso de selección y revisión, recuerden, y también lo vamos a ver en esta misma presentación, cómo funciona el proceso de selección y revisión, y después de algunos, digamos así, después de algunos meses o años, si la Corte Constitucional llega a determinar que se actuó indebidamente, que puede ser sujeto de estas figuras del orden excusable, dolo, manifiesta negligencia, ¿no? Podría, en su caso, y dentro de los términos de la prescripción, saben también que bajo
Esas son también otras reglas importantes que no puede, digamos, también sancionarse desconociendo el tema, digamos, de la prescripción que se tiene para actuar en su momento. Entonces, si no está dentro fuera de los términos de la prescripción, también podría, digamos, a través de los procesos de selección y revisión, establecerse esta famosa, digamos, declaración jurisdiccional previa en materia de garantías jurisdiccionales. Pero así, en inicio, insisto, si en acción de protección, digamos, se establece que puede existir estas figuras, principalmente o en principio le corresponde únicamente a la Corte Provincial. Cuando conoce una EP, porque yo puedo presentar una EP, que son las acciones extraordinarias de protección en contra de una garantía jurisdiccional, en este caso concreto, ¿no? Si sube mediante EP a la Corte Constitucional, en ese caso concreto, ahí la Corte Constitucional no puede pronunciarse. Sí lo puede hacer a futuro en un proceso de selección y revisión, tomando en consideración, obviamente, los tiempos que tienen que ver con la prescripción o facultad, digamos, para la declaración jurisdiccional previa. Eso, por ejemplo, como una aclaración importante y que yo revisaba, digamos, de las que ustedes ponían en los chats. Me parece que es muy importante tomar en consideración esta situación. Ahora sí, entrando un poco a lo que compete a lo que es la acción de protección, les había dicho al principio, ¿no?, que podríamos establecer tres grandes apartados en todo lo que es el procedimiento o proceso de la acción de protección. Una fase que es la de admisión, una que es de sustanciación y una fase de ejecución. Cada quien tiene su propia dinámica y complejidades, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, que en la fase de admisión, de acuerdo con el 42, básicamente, y en atención a la naturaleza de los actos, se establecía claramente, digamos, que no, por ejemplo, no era causal, digamos, de procedimiento, más bien de inadmisión o admisión, el tema de las providencias judiciales. Era un elemento tan claro que se puede deducir, digamos, de la naturaleza del acto para, en este caso, inadmitir, digamos, en el primer auto, o en el caso, por ejemplo, también concreto de la competencia. Y además también habíamos visto casos, digamos, que están dentro de la jurisprudencia, como por ejemplo, de presentar un pliego de peticiones ante el inspector de trabajo. Entonces, el auto que emite el inspector de trabajo por sí mismo no es sujeto u objeto, digamos, en este caso, de una acción de protección. Entonces, también la Corte ha ido a través de su jurisprudencia y en base a la casuística estableciendo, ¿no?, determinando determinados aspectos que, sin estar en la ley como inadmisión, están dentro de la jurisprudencia. Entonces, toda esta situación, digamos, se va estableciendo. Por ejemplo, también no es posible frente a los laudos arbitrales, también habíamos visto plantear una acción de protección. Entonces, estos son aspectos, digamos, que tienen que ver básicamente con la fase inicial, que es la fase de admisión. Entonces, esto es un recuento de lo que habíamos visto en la anterior presentación, y ahora un poco nos corresponde entrar ya a lo que es a la fase ya, digamos así, más importante, que es la fase, digamos, de sustanciación. Luego se arribará a una resolución y también una parte que es bastante medular, que lo veremos en la próxima semana, tiene que ver con la fase, digamos, de lo que es de ejecución de lo resuelto, o sea, de todas aquellas medidas cautelares que en su momento, si es que se acogió una acción de protección, tiene que ser ejecutada. En cuanto, digamos, a lo que también vamos a ver, digamos, en este sumario, Diana, si podemos pasar a la siguiente presentación, también pienso abordar lo que compete, digamos, a un aspecto muy, muy importante, que es la participación, por ejemplo, de lo que es la Procuraduría, de los amicus curiae, el tema de la legitimación activa y pasiva, sobre la cual también la Corte, en una sentencia, ha sido clara en manifestar, digamos, cuándo se da esa composición dentro del proceso y cuándo realmente ya contamos, digamos, con un proceso constitucional viable, digamos, para ser tramitado. Vamos a ver las diferencias que obviamente existen con la justicia ordinaria, ¿no? Situaciones que podrían ser tan propias de la justicia ordinaria en el campo de la justicia constitucional o en el campo del derecho procesal constitucional son muy, muy ajenas o distantes, ¿no? No sé si podemos pasar a la presentación. Y también quiero hacer énfasis en un aspecto que tiene que ver, digamos, con un tema muy importante, que es el uso de la jurisprudencia, jurisprudencia y los precedentes, ¿no? Me parece que es importante establecer o matizar ya en esa parte final de la ponencia del día de hoy, aspectos como la jurisprudencia en la justicia constitucional, cómo básicamente opera esta, y la vinculatoriedad del precedente judicial, que es un tema, digamos, diferente, ¿no? Lo que es el precedente como tal, de un precedente judicial, digamos, vinculante, o que tenga vinculatoriedad, que tenga obligatoriedad. Me parece que es importante
En el momento también establecer todas estas situaciones que dentro de la justicia constitucional y en fallos de la Corte ya lo ha dilucidado en su momento este máximo órgano de administración de justicia constitucional. Entonces, pasando, por favor, Diana, tenemos la siguiente presentación, ya lo que es la fase de sustanciación. La siguiente, Diana, entonces vemos ahí la diagramación de cómo básicamente, en términos muy generales y muy amplios, opera la acción de protección. Entonces, vemos que hay un accionante, también se lo llama demandante, ¿no? No hay ningún problema en esa situación en cuanto a la denominación. Y por el otro lado existe un accionado, ¿no? Entonces, el accionante, como se ve en la gráfica, presenta la acción de protección, ¿no? Y luego de situación de presentar la acción de protección, como ustedes saben, existe una fase, digamos, de admisión, ¿no? En fase de admisión, y suponiendo, digamos, que supere esta fase de admisión, luego que sea sustanciado y se encuentre vulneración de derechos, habrá una decisión en cuanto a acoger o no la acción de protección por parte de los jueces ordinarios de primera instancia. Entonces, en el caso concreto de que se acoja, ¿no?, lo establecido en la acción de protección, ¿no? En este caso, el accionado, que por lo general son las entidades del Estado, sin prejuicio que también pueda ser una persona privada, puede apelar, obviamente, si es que la acción de protección, digamos, le fue dada en contra. Entonces, apela, y esta apelación, de acuerdo con la gráfica, vemos que resuelve los jueces ordinarios de segunda instancia, que concretamente es la Corte Provincial. Esta Corte resuelve y remite la sentencia a la Corte Constitucional luego de 3 días, digamos, en este caso de ejecutoriada, para el proceso eventual de selección y revisión. En el caso, por ejemplo, de que el accionado, que casi es muy, muy raro, ¿no?, que el accionado no apele, prácticamente dentro del término que tiene de 3 días, esta se ejecuta por parte ya de los jueces, obviamente, de primera instancia, y tiene que obligación de remitir, ¿no?, esta sentencia, igual dentro del término de 3 días, a la Corte Constitucional para el proceso de selección y revisión. En el caso de que, como se ve en la gráfica, la acción de protección no sea acogida, entonces en este caso será el accionante quien apele y le corresponde una vez más a la Corte Provincial realizar el mismo cometido, resolver y emitir la sentencia a la Corte Constitucional. En el caso de que el accionante no apele, pues directamente ya esta se ejecutaría y con la obligación, en este caso del juez de primera instancia, de remitir la sentencia a la Corte Constitucional para el proceso de selección y revisión. Entonces, es más o menos el diagrama en cuanto a comprender lo que es el inicio, lo que es la fase de admisión y la fase de sustanciación. Realmente hay dinámicas propias que están dentro ya de lo que es la sustanciación, y lo vamos a ver con reglas concretas que en su momento la Corte ha dado sobre el tema, por ejemplo, del desistimiento, el tema, digamos, que tiene que ver con la presencia de la Procuraduría. Así que podemos avanzar a la siguiente presentación, Diana, para ver el tema de la legitimación. ¿No? En la sentencia 2578-16-P/21, aquí la Corte consideró necesario distinguir, ¿no?, entre la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso. O sea, es un tema que también está en el ambiente de la justicia ordinaria. Sin embargo, veremos cómo esta se matiza en atención, digamos, a la naturaleza propia de los procesos constitucionales. Y la Corte empieza afirmando, ¿no?, de que obviamente para que se forme una relación jurídica sustancial tiene que haber un accionante y un accionado, ¿no? Y en la parte concreta del accionante, aquí tenemos que empezar afirmando, ¿no?, que la Constitución nuestra empieza reconociendo una legitimación abierta o amplia, ¿sí? Entonces, esta legitimación abierta o amplia, a su vez, es desarrollada en la ley orgánica, y al momento de pasarse a la ley orgánica, se establece, digamos, en el artículo 9, unas situaciones que no estaban previstas en la Constitución. Y se dice que para presentar una acción de protección, concretamente se habla de esto, y en garantías jurisdiccionales en general, ¿no?, solamente se tiene que tener la condición de, en este caso, de víctima, o también puede ser presentada por parte de su representante o apoderado. Así estaba en su origen la redacción del artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En una sentencia posterior de la Corte
constitucional, ¿no? En la 170-17 CEP-CC. Esto, digamos, fue analizado por parte de la Corte y se estableció, ¿no?, que la condición de ser víctima no puede, digamos, contraponerse a los contenidos de la Constitución en cuanto a esa amplitud o esa legitimación activa abierta que se reconoce. Entonces, en esta sentencia, la 170-17 CEP-CC, se dejó de lado, ¿no?, la exigencia de que tiene que ser, en este caso, que la acción de protección, la persona que lo presente tenga que tener la condición, digamos, de víctima de la vulneración. Pues lo dejó de lado, sin embargo, lo mantiene o lo mantuvo el tema del representante o apoderado. Eso lo mantuvo o lo mantiene, y que tiene que ver básicamente, está mucho más apegado al tema de la legitimación en el proceso, que lo veremos también a continuación. Entonces, en un principio, ¿no?, la presentación, digamos, de una acción de protección, digamos, como prácticamente a través de esta regulación que establece la sentencia, de alguna forma, digamos, dejó claro, ¿no?, la amplitud o esta naturaleza abierta en atención a los contenidos de la Constitución. Hay que afirmar también que el artículo 9 también habla del defensor del pueblo. En todo caso, concretándonos a la primera parte del artículo 9, que es el tema del accionante, digamos, dejó ahí ese tema, digamos, de que también sea el representante o apoderado, y ese es lo que en un principio también un poco ha determinado situaciones, digamos, de análisis, ¿no?, que lo vamos a ver en la legitimación, en el proceso que también amerita ser analizado en esta ponencia. Lo que sí hay que dejar ahí claro en esta gráfica también es el tema, digamos, de que yo puedo presentar por una acción de protección, en este caso por interpuesta persona, a favor de la víctima. Y aquí viene una situación muy importante, ¿no?, que ha dicho la Corte en cuanto a que esta tiene que ser determinada o determinables, ¿no? Es una situación muy importante y esto le compete básicamente al juez establecer esta situación de determinada o determinables, ¿no? Ustedes saben que tienen la facultad, digamos, de que una vez que le presenten una acción de protección, mandar, digamos, en este caso a completar, ¿no?, para que pueda, precisamente, si es que se está en ese presupuesto que les acabo de indicar, si alguien actúa como, digamos así, como agente oficioso, ¿no?, presenta una acción de protección a favor de determinada persona, pero no le determino, ¿no?, en este caso, dentro de la acción de protección, tengo la facultad, digamos, como juez de exigirle, ¿no?, que me aclare o complete esta parte, estableciéndome, digamos, quién es la persona determinada o determinable. Sin perjuicio de esto, señores jueces, sin perjuicio de esto, digamos, suponiendo, digamos, de que esta persona, por A o B motivo, no establezca lo que usted pidió como en cuanto a que lo complete, esto no es motivo suficiente para que ustedes inadmitan. Si es que se desprende evidentemente de una situación que puede ser vulnerable de derechos, la obligación es dar trámite a la acción de protección. Simplemente esta particularidad de determinada o determinables es una situación que recae en la obligación del juez, más no como la situación en cuanto a su admisión o inadmisión. Eso hay que tener muy importante, ¿no? Otra situación diferente fuera, imaginémonos una situación muy diferente fuera, ¿no?, en la cual, digamos, no exista, digamos, el accionado. O sea, presenta una acción de protección sin indicar mayores datos o sin proporcionar mayores datos, que básicamente ahí se volvería prácticamente un obstáculo para darle trámite. Es una situación muy diferente, por ejemplo, en la cual yo no establezco, indico quién es el accionado, cuáles son los actos que estoy en este caso impugnando mediante la acción de protección. Es una situación muy diferente. Puedo presentar, digamos, en este caso puedo pedir que se complete esta parte, y si no se la completa, ahí es evidentemente que estamos en una situación muy diferente, ¿no?, a la cual, digamos, les decía, en la cual no existe, por ejemplo, atención en cuanto a determinar la persona que actuaría en cuanto a víctima en el caso anterior y que no puede servir para admitir o inadmitir. Situación diferente cuando no indico accionado, no indico un acto y prácticamente se volvería una traba para continuar con la acción de protección. Podemos pasar a la siguiente presentación, Diana. Y aquí tenemos la legitimación en el proceso, también legitimidad de personería, haciéndose eco de estas denominaciones que también se utilizan en el derecho procesal ordinario. Y aquí la Corte que manifiesta que para que se forme una relación jurídica procesal válida, ¿no?, hace referencia a lo que había manifestado, que no se sacó del artículo 9, que es el tema, digamos, de la representación o la capacidad para ser parte en un proceso. Entonces, esta capacidad legal o existencia del mandato
de representación está a su vez matizado por la Corte Constitucional en esta sentencia, la 2578-16 de P-21, ¿no? En la cual una persona presentó una acción de protección aduciendo tener la representación de un gremio, de una asociación, de un club, imaginemos, digamos, de una persona jurídica de derecho privado, presentó la acción de protección, no tenía esa condición, sin embargo, esto no es óbice para que se le inadmita o se declare improcedente si del relato, si de los hechos, si de las circunstancias se establece que existen vulneraciones de derechos constitucionales. Miren, digamos, como situación, digamos, tiene una dimensión diferente a la cual uno podría pensar en la justicia ordinaria. Pensemos que alguien participa en un tema laboral, civil o penal, aduciendo la representación que no la tiene. Podríamos pensar, por ejemplo, en el ámbito civil, figuras como el falso procurador. En este caso, en la justicia ordinaria, esta situación prácticamente es diferente. Tiene que dar trámite. No puede servir eso como un fundamento para rechazar, por ejemplo, es decir, yo soy representante de una asociación, de un club, de una entidad y resulta que no tengo el nombramiento o no lo presento. ¿Por qué? Recuerden que esta legitimación activa abierta o amplia posibilita que esta situación sea superada y que se dé trámite. O sea, lo importante es que se tenga que verificar si existe o no vulneración de derechos. Entonces, eso hay que tomar en consideración y no rechazar y elimine una situación como la que estoy manifestando. En cuanto a la capacidad legal, pues, hoy en día sería prácticamente, no tendría cabida pensar que un estudiante, por ejemplo, de una escuela, supongamos así, o de un colegio que no tenga la mayoría de edad, en este caso en el Ecuador son 18 años, pueda válidamente en una situación, por ejemplo, presentar una acción de protección, un niño directamente lo podría presentar y a nadie se le podría, y en este caso la justicia constitucional, aducir, digamos, que no tiene la capacidad legal para hacerlo. Supongamos, por ejemplo, que un estudiante de un colegio en la elección de los consejos estudiantiles y toda esta organización que existe en cuanto a la participación, se le ha violado derechos constitucionales. Ese estudiante, ese adolescente puede válidamente presentar una acción de protección buscando una protección, en este caso constitucional, a los derechos de participación. Entonces, miren cómo en este caso se matiza de esta forma, digamos, la capacidad legal para actuar dentro de un proceso válidamente. Lo que podríamos decir en la justicia ordinaria, digamos, se podría declarar, digamos, una ilegitimidad de personería. No sucede lo mismo, en este caso, con los procesos constitucionales. En esto hay que tener la idea muy clara, digamos, en cuanto, digamos, a cómo se plantea la acción de protección. Y no necesariamente, digamos, yo tengo que presentarla, sí, presentar la acción de protección contándose con el representante legal de la institución. Es un aspecto muy importante, ¿no? Puede ser que esta autoridad no sea el representante legal, pero fue el que emitió el acto, en este caso, atentatorio de derechos constitucionales. Tengo que dirigirme contra esa autoridad directamente. Supongamos, por ejemplo, un comisario de construcciones, ¿no? En los GATS no existen esos comisarios que pueden, con su accionar, violentar derechos de la propiedad, situaciones. Yo puedo presentar una acción de protección directamente al comisario, por ejemplo, por poner un ejemplo. En este caso hay que matizar y no necesariamente relacionar, digamos, al tema de que si yo presento con autoridad, se tiene que entender que también, digamos, si no le presento directamente al alcalde o procurador síndico, digamos, es una causal para desechar. O sea, tiene que también sustanciarse de esta forma la acción de protección y así entenderse la dinámica, digamos, de la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso. Eh, podemos pasar ya a la siguiente presentación, por favor, y que tiene que ver con el tema de la Procuraduría General del Estado. No, nos ponemos en el plano en el cual la Procuraduría General del Estado, digamos, tiene que actuar en defensa básicamente, de los intereses del Estado, ¿no? Y ustedes saben que dentro del Estado existen personas jurídicas de derecho público que tienen personalidad jurídica, pero que carecen de personalidad jurídica, que es otra cosa, ¿no? O sea, en este caso, el, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece que corresponden privativamente al Procurador General del Estado las siguientes funciones. El literal B dice representar al Estado y a los organismos y entidades del sector público que carezcan de personalidad jurídica en defensa del patrimonio nacional y del interés público.
Básicamente en las leyes en las cuales en las cuales nace una institución, muchas veces se establece ahí, ¿no? Que tienen personalidad jurídica, pero que no tienen personalidad jurídica. Entonces, hay entidades que sin tener eso, tienen que, en este caso, tener el acompañamiento de la Procuraduría, porque lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Aquí tiene que actuar representando, básicamente lo que es patrocinando. Por ejemplo, el SNAI. El SNAI es una entidad que tiene personalidad jurídica, pero que no tiene personalidad jurídica. Entonces, en este caso, el acompañamiento tiene que ser con la Procuraduría a través de la notificación que se tenga que hacer. En cuanto al tema, digamos, de las entidades del sector público que tienen personalidad jurídica, el caso de los GATS, típico ejemplo, ¿no? Que tienen alcalde y procurador, en este caso, la situación dice que la labor de la Procuraduría se circunscribe a supervisar los juicios, ¿no? Sin prejuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos en defensa del patrimonio nacional y del interés público. Entonces, aquí se distingue entre representar al Estado para los organismos, entidades del sector público que carezcan de personalidad jurídica y la de supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan personalidad jurídica o también a las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos. Así está, digamos, la parte legal en lo que tiene que ver a la participación de la Procuraduría General de Estado a nivel de justicia ordinaria o justicia constitucional. Esta situación es la que también la Corte Constitucional atiende en temas de la justicia constitucional. Y es así, digamos, que con este antecedente que está en la ley, digamos, se ha ido un poco matizando la participación de la Procuraduría en los procesos constitucionales. Y en la siguiente presentación, por favor, Diana, podemos pasar, se establece esto de, digamos, de la Procuraduría y en la sentencia 328-17 CEP-CC de 4 de octubre de 2017, la Corte concluye que la falta de notificación a la Procuraduría en un caso donde la legitimidad pasiva era una institución del sector público con personería jurídica, derivó en la imposibilidad de ejercer por parte de dicha autoridad pública el derecho a la defensa de los intereses estatales. Si en este caso la Corte entendía, ¿no?, que si a pesar que tiene personalidad jurídica, pero esa falta de notificación, ¿no?, a la Procuraduría, no puede entenderse, digamos, que afectó, digamos, el derecho a la defensa, ¿no? Porque de acuerdo con los contenidos del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, en este caso, digamos, se entendía, digamos, que como personalidad jurídica que tiene esa institución, la facultad de supervisión era la única a la cual podía extenderse la participación de la Procuraduría, más no la de representación. Entonces, así lo entendió en la sentencia 328-17-CC en un inicio. Entonces, luego, ¿no?, en la jurisprudencia de la Corte, en la 1159-12P/19, ¿no?, estableció, ¿no?, la distinción que está en el artículo 3 que lo habíamos visto en la presentación anterior. Y ahí sí establece o matiza, digamos, la participación de la Procuraduría General del Estado, ¿no? Si podemos pasar, Diana, tal vez a la siguiente presentación. Bueno, quedemos en la anterior, por favor. Entonces, en la sentencia 1159-12P/19, la ley dice la Corte que la ley de la Procuraduría diferencia entre las funciones que cumple dicha función o dicha institución respecto de las entidades que tenga personería jurídica, de las que ejercen en relación a aquellas que carecen de esta. Esto dice en términos exactos la Corte Constitucional. Dice que así cuando se trata de las primeras, ¿no?, la función de la Procuraduría es supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan personalidad jurídica, sin perjuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos. Mientras que cuando se trata de procesos que involucran entidades que carezcan de personalidad jurídica, la función de la Procuraduría radica en representar en ese. Entonces queda claro que cuando los procesos involucran a entidades del Estado, por ejemplo, como decía el SNAI, que tienen personalidad jurídica, involucran a entidades del Estado que tengan personalidad jurídica como los GATS, por ejemplo, la Procuraduría solamente supervisa dichos juicios, ¿no?, sin perjuicio de que puede intervenir como parte. Entonces, esto es básicamente lo que ahora, digamos, establece este último fallo de la Corte Constitucional en atención a la participación de la Procuraduría General del Estado en los procesos, digamos, de carácter constitucional. Entonces, y sigue exponiendo en esta parte la Corte, que dice que a la luz de las formulaciones antes expuestas, dice las entidades estatales con personalidad jurídica
pueden ejercer su derecho a la defensa de forma directa en los procesos en que participen y la Procuraduría General de Estado puede intervenir solo de forma potestativa. Por lo dicho, la falta de intervención de la Procuraduría no necesariamente afecta el ejercicio de la defensa de las entidades estatales que tienen personalidad jurídica. Ahora, hay situaciones muy especiales que se han dado en los procesos en los cuales no se ha contado, digamos, con la Procuraduría, digamos, en atención a que lo que dice el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, en el caso de las personas jurídicas que tengan personalidad jurídica, como los GATS, por ejemplo, digamos que no se ha notificado a la Procuraduría, pero ante la inacción, digamos, en este caso, de un alcalde, en este caso de un procurador síndico, ¿no? Que serían los llamados actores en este caso, se han encontrado aspectos en los cuales también podían provocar indefensión o violentar el derecho a la defensa. Entonces, en atención a toda esta dinámica que se presenta, a contar o no con la Procuraduría General del Estado, básicamente podríamos decir, digamos, de que la situación principal en estos casos, digamos, es siempre hacer la notificación a la Procuraduría, independientemente si en este caso la entidad tenga o no personalidad jurídica. Yo pienso que es una forma, digamos, bastante buena en todo caso, ya si comparece o no comparece la Procuraduría es un tema que puede presentarse dentro del proceso. Pero yo pienso que podríamos saldar con estas muchas situaciones que podrían darse, digamos, luego como objeto de acción extraordinaria de protección para el conocimiento de la Corte. Entonces, insisto, a pesar de esa distinción que existe en la sentencia 1159-12P-19, digamos, siempre habrá que tomar en consideración, siempre, eso tengo un criterio ahí bastante especial en esto, y insistir, digamos, de que se cuente por evitar cualquier situación a posterior una notificación a la Procuraduría General del Estado. Ustedes saben perfectamente que las notificaciones en este caso cuentan a través, digamos, de una comunicación, digamos, a la diferencia de lo que son la citación, y se puede cumplir con esta parte. Se puede cumplir con esta parte y muchas veces caer, digamos, para no caer, digamos, en esta afectación del derecho a la defensa. Entonces, me parece que es muy importante, insisto, en que cuando ustedes conocen garantías jurisdiccionales, se cuente, ¿no?, con la Procuraduría. Si ellos ya intervienen o no intervienen, es un asunto ajeno, pero en todo caso ustedes dejan por sentado que se ha cumplido con la notificación. Existen fallos, inclusive, en la cual existen discusiones sobre si es que la notificación a la Procuraduría tiene que ser debidamente realizada como establece el COGEP. No, esta situación no está previsto ni en la ley ni en la Constitución. Habla de notificación, no habla de una situación al modo o ejemplo de COGEP, ¿no? No tiene que ser una citación al modo en la cual, digamos, sientan razones dentro de los procesos ordinarios, digamos, en atención a que ha sido citada en debida forma, de acuerdo con los términos del Código Orgánico General de Procesos. Aquí es un poco no tan estricto en esos términos, sin embargo, se cumple obviamente con la obligación de notificarle, pero básicamente a través de medios electrónicos. Por ejemplo, se cumple con la notificación. Hoy en día es perfectamente válido y no es tan riguroso en cuanto a la exigencia de lo que sí, digamos, se puede establecer en las normas que están en el Código Orgánico General de Proceso. Me parece que es importante tomar en consideración en cuanto, digamos, a la parte, digamos, de lo que compete a la presencia de la Procuraduría dentro de los procesos, digamos, de garantías jurisdiccionales. ¿Podemos pasar, por favor? En cuanto a la presencia de terceros, que es la figura principal dentro de los procesos, digamos, de garantías jurisdiccionales que caen dentro de la comparecencia de terceros, que son los amicus curiae. Y esto, en la sentencia 177.15 CEPCC, la Corte ha dejado claro, ¿no? Ha dejado claro, digamos, que es importante esta figura, más que todo hoy en día, que se lo toma de las figuras que ya existe, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 2, numeral 3, ya se establece lo que es el amicus curiae, y de ahí, digamos, se ha tomado en consideración precisamente para tomarlo, digamos, dentro de nuestro sistema, ¿no? Y esto básicamente ayuda, digamos, al juez a tener más elementos. Más elementos, uno puede estar a favor, otro puede estar en contra, digamos, pero es el juez, digamos, quien en su momento considerará. Hay procesos que cuentan con 10, 20, 30, en este caso, amicus curiae. Si el juez, en base a la atención de cuál podría ser un poco el que más orientaría su debate en un proceso, darle la palabra a esa persona, digamos, en la audiencia. No tiene que necesariamente agotar con todos, digamos, quienes presentaron amicus curiae, digamos, la palabra, sino solamente aquellos que ellos consideren relevantes, ¿no?
quienes considera que son importantes. Y esta figura del amicus curiae no solamente opera a nivel, digamos, de garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional conoce de acciones de inconstitucionalidad, también está previsto esta figura de amicus curiae. Entonces, es una figura muy, muy importante, tal vez la siguiente presentación, Diana, en la cual podemos abordar un poco más sobre este concepto. Dice que el amicus curiae por lo general no aporta de forma imparcial al tema de la controversia, sino más bien tiene una posición respecto a lo que puede resolverse de una u otra parte. Sí, tiene una posición frente al problema jurídico, en este caso de órbita constitucional, de cómo tiene que resolverse. Pues eso es lo que le hace, digamos, no tiene intención de ser neutral, ¿no? Asume la posición por una de las partes dentro del proceso. Y eso es lo que a su vez, con buen criterio, el juez tendrá que en la audiencia disponer a quién se le escucha. Insisto nuevamente, no es que se ganan ahí prácticamente mayor protagonismo en un amicus curiae que las mismas partes. Y esta sentencia 107.15 CEPCC, continuando, dice que la figura del amicus curiae o amigo del tribunal constituye una herramienta que permite a las personas ajenas a un proceso judicial aportar con criterios jurídicos sobre un punto determinado, con el objeto de facilitar y contribuir a los operadores de justicia en la resolución de un litigio controversial, en el cual por lo general se encuentran en juego derechos constitucionales. Eso es lo que habla sobre la comparecencia de terceros con el amicus curiae. Me parece que esta figura no tiene mayor importancia en cuanto a ser entendido y a cómo tiene que evaluar su participación dentro de la audiencia, ¿no? Básicamente. Y los amicus curiae pueden presentarse en primera instancia, pueden presentarse ante la Corte Provincial. En situación, digamos, no existe, digamos, términos rígidos en cuanto a qué momento pueden presentarse. O sea, hay una libertad bastante comprensible en esta comparecencia de terceros, concretamente sobre la figura de la amicus curiae. Podemos pasar al tema de la conversión, que es un tema que también se ha presentado y que es cuando yo puedo cambiar, ¿no? Yo puedo cambiar de medida cautelar autónoma a una acción de protección. En la sentencia 364-16 CEPCC se estableció claramente esta regla y me parece que es importante conocer la regla en el sentido en el cual está presentado en esa sentencia. Dice, cuando la jueza o juez, al conocer la petición de una medida cautelar solicitada de manera autónoma, advierta de la lectura integral de la demanda y hechos relatados en ella, que los mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho, sino que guarda relación con un hecho en el que se alegue una presunta vulneración de un derecho, deberá enmendar el error de derecho en que incurrió el solicitante y tramitar la medida cautelar solicitada en conjunto con la garantía jurisdiccional de conocimiento que corresponde. Esa es básicamente la regla que sienta. Y he visto en procesos, me parece que hay un hierro ahí, en invertir esta situación. ¿Y qué sucede? Que lo pasan de acción de protección a una medida cautelar autónoma, básicamente en atención a que no existe, en este caso, como son procesos diferentes, por ejemplo, la medida cautelar autónoma, no tengo que necesariamente hacer una audiencia ni notificar a la contraparte, al demandado o accionado. En este caso, cambio la figura, invierto la regla que dio la Corte y sin audiencia y sin notificarlo, prácticamente rechazo. Miren cómo, digamos, en este caso se trastoca, digamos, la regla que dio sobre la conversión la Corte Constitucional. Me parece que es un comportamiento errado en los procesos que un juez, digamos, en este caso, inobservando la regla, en qué sentido se dio, se lo tome en sentido diverso o contrario para, en este caso, mandar a archivar. Me parece que esa no es la lectura correcta sobre la conversión y eso, por eso he intentado dejar claro que es en ese sentido, de medida cautelar autónoma a acción de protección, no a la inversa, más aún cuando se utiliza, digamos, para rechazar, digamos, los procesos. ¿Sí? En este caso me parece que es muy importante, porque he visto procesos en los cuales se ha actuado de esta forma y me parece que no se está observando, digamos, el tema de la conversión de acuerdo con los términos que establece la sentencia 374-16 CEPCC de la Corte Constitucional. Podemos pasar al tema de la residualidad y subsidiariedad, Diana. A ver, el tema de la residualidad y subsidiariedad es muy, muy importante, ¿no? Y son temas, digamos, que son diferentes, pero que están muy, o bastante relacionados. En la sentencia 99211-P-19, sobre el tema de la residualidad, la Corte ya se pronunció y dijo que la acción de protección no es residual, ¿no? Al decir que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos,
está estableciendo básicamente que no tiene la misma lógica, por ejemplo, que tiene la acción extraordinaria de protección, en la cual usted tiene que agotar previamente, digamos, previamente todas las instancias para en última acudir, digamos, a la Corte Constitucional mediante la acción extraordinaria de protección. Pensemos a nivel internacional. Uno va a la Corte Interamericana luego de que agota, digamos, los procesos internos de cada país. O sea, así, por ejemplo, ahí se vuelve un tema residual la Corte Interamericana frente a los fallos que válidamente se emitan en la justicia nacional, pero que se necesitan agotar esa vía. Ese es un tema de residualidad, por ejemplo. ¿Sí? Esto ya la Corte ha dicho claramente, no es esa lógica. La residualidad solo se presenta en la acción extraordinaria de protección. Entonces, en este caso, no, la Corte deja en claro en la sentencia 992.11p/19, ¿no? Que no puede ser concebida como un mecanismo residual y exigirse el agotamiento de otras vías o recursos para que pueda ser ejercido. El rato que un juez, digamos, cae en situación que dice no ha agotado la vía administrativa, bueno, lo que está volviéndole ahí es prácticamente que sea inútil la acción de protección, que se vuelva residual, lo cual en la sentencia 992.11p/19 no lo considera así. En la siguiente presentación, Diana, por favor, podemos ver, por ejemplo, que esto obviamente se amplía el tema, o sea, para que se entienda mejor. Y dice que, eh, a ver, la acción en tema de la subsidiariedad se amplía en cuanto, digamos, como le decía, están muy relacionadas. Y el tema de la subsidiariedad en las sentencias 167912p/20 también establece, digamos, de que la acción de protección no es subsidiaria, ¿no? Y esto es, y esto se da en los siguientes términos, ¿no? Si bien es cierto, existe dentro de todo el sistema de administración de justicia las vías adecuadas, existen vías adecuadas para reclamar temas remunerativos de orden laboral, por ejemplo. Existe la vía laboral que tiene que agotarse. Pero en tema, digamos, de vulneración de derechos constitucionales, la única vía adecuada y correspondiente, en este caso, la que es más adecuada para esto, para reparar, corresponde, digamos, a la acción de protección. Y en la sentencia 167912p/20 se establece, ¿no?, de que la acción de protección constituye la garantía más idónea para la protección de los derechos fundamentales. Y esta, a su vez, no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional establecida por la Constitución. En ese sentido, la acción de protección no sustituye a todos los demás medios judiciales de impugnación, pues de hacerlo la justicia constitucional pasaría a asumir potestades que no le corresponden, desvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado y desconociendo la garantía institucional que representa la función judicial. Hay muchos escenarios en los cuales obviamente se discute cuál es la vía adecuada o competente, pero lo que es, en atención a un problema. Pero si es violación de derechos constitucionales, ¿cómo no dudar en cuanto a la vía más adecuada que sea esta, la acción de protección? Y obviamente, si es que si hay violación de derechos constitucionales y estas son a su vez protegidas por las otras garantías jurisdiccionales, como es el habeas corpus, habeas data y acción, acceso a la información pública, estas serán las que tengan que ser, digamos, en este caso, accionadas, ¿no? Y se complementa a su vez con la acción de protección, que es la que prácticamente sirve como paraguas para coger todas aquellas otras, digamos, que no son objeto de estas anteriores garantías que les indicaba. Pero en todo caso, la vía adecuada, sigo, insisto en este caso, para proteger derechos fundamentales, derechos constitucionales, corresponde a lo que se conoce como la acción de protección. Por decirlos, el tema, por ejemplo, de los contratos ocasionales. Una persona que ha trabajado en determinada institución pública seguidamente por 10 años, fuera de todo límite que establece la LOCEP, es un tema evidentemente que afecta al derecho al trabajo, es un tema para mí fundamentalmente de orden constitucional. Imaginemos, digamos, que en este caso, digamos, mandarlo, digamos, a una acción de protección, digamos, o mejor dicho, rechazar una acción de protección y establecer que la vía adecuada para un tema como estos, digamos, en las cuales, insisto, por la situación de derecho al trabajo, y imaginemos también que una persona que está con 10 años y que tenga situaciones también de, aparte de discapacidad, que no tenga nombramiento, pero que tenga un contrato ocasional, o que tenga una situación, digamos, de embarazo, son situaciones que tienen que ser establecidas, a mi criterio, por parte de la acción de protección.
y no necesariamente por parte del contencioso administrativo, que podría, en este caso, ser atinente a temas de orden patrimonial, no pago de remuneraciones de horas extras, extraordinarias, o temas básicamente de orden remunerativo. Pero como les digo, un tema como esto, digamos, de tanta importancia y afectación al derecho al trabajo, digamos, con contratos que sobrepasen los 2 años, para mí es un problema básicamente fuerte de contenido constitucional, por ponerles un ejemplo, digamos, en las cuales, digamos, se sigue insistiendo. Insisto sobre este punto, no existe una sentencia de la Corte que diga que pasados los 2 años, digamos, el señor si ya es de carrera. No existe en ese sentido. Pero me parece que en este punto también los jueces de distancia tienen que analizar, digamos, en atención a esto, de continuos contratos, me puse un caso bastante extremo, de 10 años, por ejemplo, en la institución, digamos, y que no tenga nombramiento, pero contratos sucesivos al mismo puesto, en la misma institución, es un problema fundamental al derecho al trabajo y un tema que para mí tiene que ser conocido y resuelto por parte de la justicia constitucional, concretamente en acción de protección. Y hay análisis, digamos, en temas, digamos, a cómo, digamos, tiene que solventarse, será en la fase, digamos, de sustanciación y decisión la que resolverá, pero para mí es un tema, digamos, que admite un debate dentro de la justicia constitucional. Pasemos a lo siguiente. Hay un tema, digamos, que dentro de la parte procesal me parece que ya está demasiado clara, pero que sobre esto la sentencia 719-12P/20 de la Corte insiste, ¿no? La obligación de dictar sentencia de manera verbal dentro de la audiencia pública y en general en las garantías jurisdiccionales, ¿no? Alguien me preguntaba también aquí con una situación muy especial, que qué pasa si en la misma audiencia se presenta aclaración y ampliación. No es muy ortodoxo que sin conocer la sentencia por escrito presente un recurso, en este caso horizontal, de aclaración o ampliación, ¿no? No es tan ortodoxo, pero puede darse el caso, digamos, que se lo presente, ¿no? Si en este caso para mí sería válidamente presentado, ¿no? Sin perjuicio que después con la notificación por escrito tenga la facultad, obviamente, de presentar ya una apelación. Pero puede darse, pero la obligación de dictar sentencia de manera verbal dentro de la audiencia pública se tiene que cumplir. Habíamos hablado también que se puede suspender la audiencia, se puede retomar la audiencia, en este caso, tener más elementos de juicio y resolver, pero siempre se tendrá que emitir en la audiencia, digamos, esa sentencia verbal y luego ser, obviamente, reducida a escrito. Es básicamente la situación como tiene que ser establecida, ¿no? Entonces, esto ve, a su vez, en la parte final dice que la sentencia verbal dictada en audiencia no excluye la obligación que tiene el juez de reducir su decisión motivada a escrito según lo previsto en el artículo 15, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ese es un punto, digamos, importante, digamos, de que lo uno no suple lo otro. Si lo hace verbalmente, es obvio, por el tema, digamos, de la oralidad, de un tema, digamos, en las cuales casi todos los procesos están inmersos en esto, o sea, en la oralidad, como tal, no quita, digamos, de que esto, digamos, tenga que ser, digamos, reducido a escrito, según como dice la sentencia, lo previsto en el artículo 15, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Podemos pasar a la siguiente presentación, Diana, que es la apelación en la misma audiencia, que está en la sentencia 04513 CEPCC, que dice que dentro de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Le corresponde a los jueces de primera instancia, conforme lo prescrito en el artículo 86, numeral 2 de la Constitución de la República, el recurso de apelación podrá ser interpuesto por los intervinientes dentro de la misma audiencia o en el término de 3 días después de haberse notificado la sentencia. En el caso de haberse presentado un recurso de ampliación y aclaración de la sentencia de primera instancia, el término para interponer la apelación correrá desde la notificación del auto que conceda o niegue la aclaración o ampliación, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento conforme lo establecido en la Constitución y la ley. Entonces, aquí está básicamente estableciendo, digamos, aquellas dudas que podrían presentarse, ¿no? En cuanto, digamos, a cuándo el recurso, digamos, en este caso vertical de apelación, digamos, tendrá que, digamos, que ser accionado, digamos, por parte, digamos, de quien está disconforme con esta sentencia de acción de protección, ¿no? Entonces, vemos claramente que distingue de que si se ha presentado primeramente un recurso de apelación o aclaración, ¿no? Luego de evacuado este punto, tendrá que establecerse, digamos, un término para, ya en cuanto a la apelación, que sería posterior, digamos, se habilita, ¿no? Esos 3 días, digamos, para ser debidamente interpuesto luego de notificada la sentencia. Entonces, es la lógica que se sigue, digamos, y creo que la mayoría de casos, digamos, de la justicia ordinaria es la misma dinámica, ¿no?
en este caso en cuanto a lo que es la ampliación y aclaración y lo que después es la apelación, ¿no? Sobre eso también de las apelaciones, ¿no? Ya en las primeras providencias, en las primeras sentencias de la Corte, ya se establecieron ciertos criterios. Podemos pasar, Diana, a la siguiente presentación, por favor. El desistimiento del recurso de apelación en acción de protección. Sí, en la sentencia 1583-15P-21, tomó en consideración el desistimiento del recurso de apelación en acción de protección. Dice claramente que el desistimiento genera una imposibilidad procesal para que el afectado obtenga una decisión sobre una presunta violación de derechos. El juez constitucional está obligado a rechazar el desistimiento cuando considera que éste implica una afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos, a pesar de que la voluntad del afectado sea dar por terminado el proceso antes de la emisión de la sentencia. Eso está en la sentencia 1583-15-P-21 y se completa. Podemos pasar a la siguiente presentación, Diana, por favor. Entonces vemos cómo y se completa, digamos, con el procedimiento que tiene que observarse en el caso de que se dé el desistimiento del recurso de apelación en acción de protección, ¿no? Siempre protegiendo, digamos, el juez de que ante la posible vulneración de derechos, digamos, este desistimiento no pueda ser aceptado. Dice que el desistimiento de la acción no opera automáticamente con la presentación de un escrito que contenga la manifestación del afectado de separarse del proceso. Requiere que la persona afectada manifieste en qué consisten sus razones de carácter personal para desistir. ¿Sí? Entonces, y el tercer punto dice que esta está sujeta a una aprobación del juez constitucional, quien valorará los motivos expresados por la persona afectada y deberá rechazar el desistimiento en dos supuestos, cuando implique una afectación a derechos irrenunciables o un acuerdo manifiestamente injusto. Si bien ustedes cómo es en este caso, digamos, cómo es importante, digamos, el tema, digamos, de que el desistimiento, que para uno puede decir en la justicia ordinaria es válidamente presentado, reconozco, confirma y rúbrica el desistimiento, en materia de acción de protección y en general de garantías jurisdiccionales tiene que verificarse, por ejemplo, en el caso de la apelación, de que no existe, digamos, violación de derechos. Yo puedo desistir, digamos, de un recurso, digamos, de una apelación, de un recurso vertical válidamente presentado, pero el juez tiene que cerciorarse de base a este procedimiento que está en la sentencia 1583, 1583, 15P-21, digamos que se cumple con esos presupuestos, digamos que están indicados ahí, para que sea válido dentro, digamos, de garantías jurisdiccionales el desistimiento del recurso de apelación en acción de protección. A ver, podemos pasar a la siguiente presentación. La sentencia 00110-PJO-CC se refiere, digamos, de las posiciones frente a la imposición del recurso de apelación en garantías jurisdiccionales en general. Ya, es una sentencia de las primeras que sacó la Corte de Jurisprudencia Vinculante y establece que las juezas y jueces constitucionales que conozcan garantías jurisdiccionales se encuentran impedidos para calificar la procedencia de un recurso de apelación. Su labor se limita a recibir el recurso interpuesto y remitir el mismo junto con el proceso a la autoridad competente. Sí, antes de que salga esta regla, muchos de los jueces analizaban básicamente si estaba fundamentado la apelación. Eso no es una facultad, digamos, que tiene el juez de primera instancia, digamos, al momento que le presenta una apelación. Esa no es la atribución, ¿sí? Entonces, en este caso, tiene que pasar directamente, presentar el recurso válidamente dentro de los términos que establece la ley orgánica, son 3 días, está debidamente interpuesto, no importa que no esté fundamentado y tiene que pasar el procedimiento, el expediente, a la Corte Provincial para su decisión en segunda instancia, ¿no? Ahí termina básicamente la labor, digamos, que tiene que tener el juez. El juez no puede entrar a analizar, insisto, que no está motivado, que no está fundamentado el recurso de apelación. En materia de garantías jurisdiccionales, presentada la apelación dentro del término, inmediatamente se pasa, en este caso, a la segunda instancia para continuar, digamos, con, en este caso, el recurso de apelación debidamente interpuesto. Y también aquí hay un tema muy importante, ¿no? Dice que el tema, por ejemplo, de la acción extraordinaria de protección frente a, pongamos, garantías jurisdiccionales. Ustedes saben que las EPs procede en contra, digamos, de garantías jurisdiccionales. Y en este caso, las judicaturas, los tribunales que dictan una decisión definitiva y ante quienes se interpone una EP están impedidos
para efectuar un análisis de admisibilidad, porque dicha competencia es exclusiva de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Entonces, las juezas y jueces, una vez recibida la demanda, deberán remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en el término de 5 días, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurídicas y Control Constitucional. Entonces, en este caso, miren cómo, digamos, se presenta el tema de la situación, a cómo tiene que proceder frente a la interposición válidamente de un recurso de apelación, ¿no? Entonces, si presenta una extraordinaria de protección ante una acción de protección, la única opción que tiene en este caso es que los jueces, una vez recibida en este caso la demanda, la EP, en este caso, deberán remitir el expediente completo a la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, vemos aquí en este caso cómo se tiene que proceder, digamos, en situaciones, y también no le corresponde, una vez presentada una EP en contra de una acción de protección, realizar suposiciones o análisis, digamos, de admisibilidad. Es un tema propio, digamos, que le corresponde a la Corte Constitucional. Hay 20 días, digamos, que tiene en este caso la Corte, bueno, hay 20 días para, mejor para las partes para que puedan presentar la EP. Hay situaciones de las cuales, por ejemplo, EPs han sido presentados a los 21 días que tienen. Es una situación que puede darse, pero los jueces, el término o el contar los 20 días es un tema exclusivo de la Corte Constitucional. Es la Corte, ¿no?, la que tiene que hacer, digamos, válidamente, digamos, contar los números de días que tenía para presentar. Si fue fuera de los 20 días, es la Corte quien va a inadmitir, pero es la sala de admisión de la Corte la que tiene que hacerlo, ¿sí? Yo, si me presentan al día 21 una EP, yo digo, no, ya está pasado los 20 días, no le corresponde, en este caso, al juez de instancia. Tiene que pasar, en este caso, la EP directamente a la Corte Constitucional para que ella decida, en atención a las facultades que están en la ley orgánica, cuando se ha excedido de los 20 días para rechazarla o inadmitirla en este caso. Pero es, en este caso, insisto, la sala de admisión de la Corte Constitucional quien realiza este proceso. Pasemos a la siguiente, por favor. En la sentencia 1583-15P-21 se habla de la facultad de convocar audiencia para resolver la apelación en acción de protección. Básicamente esto no genera, ¿no?, que si no existe, ¿no?, una audiencia, se conoce como audiencia de Estado muchas veces en segunda instancia, eso no implica de por sí que existe una violación del derecho a defensa o del debido proceso, ¿no?, porque esa es una facultad exclusiva en este caso de la Corte Provincial, convocar o no. Y esa falta de convocatoria no es una irregularidad en la tramitación de la causa y tampoco impide que las partes presenten por escrito sus alegatos ante la autoridad judicial, ¿sí? Las partes pueden presentar informes por escrito y todo lo que ellos consideren informes en derecho para apoyar su causa, ¿no? Y si de hecho, digamos, piden una audiencia de estrados y la Corte Provincial decide no evacuar ese pedido, simplemente eso no puede ser tomado o considerado como, digamos, una afectación al debido proceso o una violación al derecho a la defensa. Entonces, eso es claro también que ha dicho la Corte en la sentencia 1533 15P-21. La siguiente, por favor, Diana. Sobre la prueba en segunda instancia, en la sentencia 1039-18P-21, establece, ¿no?, que no es obligatoria la apertura de un término de prueba en la segunda instancia de elevación de protección, siendo posible que las partes aporten elementos probatorios durante la sustanciación de la causa. Hay un término que dice que en 8 días tiene que resolverlo en segunda instancia. Bueno, es un término, digamos, que sí está en la ley orgánica, pero el término de la apertura de un término de prueba como tal no es obligatoria, ¿sí? En base a los recaudos procesales, en base a lo que se resolvió en primera instancia, los jueces de la Corte Provincial, los de segunda instancia, tienen que resolver. Entonces, también en este caso, ¿no?, así como el tema de que no es obligación la audiencia de estrados, así me lo pidan, tampoco no es obligación la apertura de un término de prueba en segunda instancia ante la Corte Provincial. La siguiente presentación, Diana, por favor. Bien, aquí hay un tema que ha dado a veces, no sé, mucho dilema en cuanto a lo que dice el artículo 173 de la Constitución, que dispone que los actos administrativos se pueden impugnar judicialmente. Y al decir judicialmente, algunos entienden que ya no está puesto lo que es la parte constitucional. En la sentencia 1906-13P-20, ¿no?, que fue ponente del presidente Ariel Lozada, dice
que al respecto del artículo 173 de la Constitución dispone que los actos administrativos se puedan impugnar judicialmente, pero de ello no se sigue que aquellos actos se encuentran excluidos de la jurisdicción constitucional, como sugiere la alegación de la entidad nacional. Aquí se estableció, se cogió el argumento que el 173 de la Constitución dice que los actos administrativos se pueden impugnar judicialmente. ¿Y qué es judicialmente? La justicia ordinaria. En esa sentencia se establece que no se puede deducir de esa afirmación del artículo 163 que no proceda la jurisdicción constitucional en contra de los actos administrativos. Pensar que no procede la acción de protección en contra de los actos administrativos prácticamente sería volverle inútil a la acción de protección. O sea, no procedería para nada. Entonces, en este sentido es que no se puede interpretar el 173 como reducido solamente a que, en este caso, los juicios de los contenciosos administrativos, por lo general, sean los que tengan que resolver, digamos, impugnaciones a actos administrativos cuando violenten derechos constitucionales. ¿No? Está habilitada también la jurisdicción constitucional y así lo establece esta sentencia 1906-13P/20. El argumento que puede utilizar un juez para rechazar, ¿no?, una acción de protección en base a lo que dice el artículo 173 tiene que tomar en consideración esto. Continúa, dice que lo que se establece en la mencionada norma es el derecho a impugnar los actos administrativos en la jurisdicción contencioso administrativa, no una prohibición para someterlos a la jurisdicción constitucional. Pues aquí está clarito el tema de esto, digamos, de cómo tiene que ser entendida, digamos, el artículo 173 de la Constitución. Y continúa, dice, por consiguiente, el hecho de que la presunta vulneración de derechos constitucionales se origine en un acto administrativo no puede ser considerado como una razón suficiente para que los jueces constitucionales declaren la improcedencia de una acción de protección a la luz de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. O sea, basarse, digamos, en una decisión o en los ratios decidentes y motivos para resolver, para negar una acción de protección en base al artículo 173, prácticamente no tiene asidero dentro de una acción de protección. Y eso ya la Corte ya lo ha dejado claro en la sentencia que estamos comentando. Siguiente, por favor. En cuanto a la sentencia 307-10 P del A19, ¿no? Dice que la naturaleza jurídica del acto no determina la competencia de los jueces. ¿Sí? Dice, en este caso, digamos, vemos claramente, ¿no?, que es un acto que está muy relacionado al anterior. El hecho de que sea un acto administrativo, digamos, y que tenga la justicia constitucional, como decía el 173, digamos, no es que ya está básicamente determinando que tal acción tiene que conocer el contexto administrativo, ¿no? Entonces, en este caso tiene que considerarse, digamos, si es que esta viola o no derechos constitucionales, el fundamento para aceptar o no la acción de protección. Esto es básicamente lo que determina la competencia de los jueces, ¿sí? ¿Sí? En este caso concreto de los actos administrativos. Hay aquellos actos que por naturaleza jurídica, en este caso, se pueden inadmitir, que lo dijimos claramente, una providencia judicial. En atención a su naturaleza, se inadmite claramente. Pero un acto administrativo, en atención, digamos, a lo que dice el 173 como tal, no puede ser un motivo, digamos, para, en este caso, decir que el juez no tiene competencia para resolver. Porque lo insisto, básicamente estaría vaciando de contenido a la acción de protección. De que el fundamento principal en este caso es la existencia o no de una vulneración de derechos constitucionales. Esto dice la sentencia 307-10 EP/19. Podemos avanzar, Diana, con lo siguiente. En cuanto a la simultaneidad de efectos de un acto u omisión, en la sentencia 006-17 CFCC ya se dejó claro en esto, ¿no? Anteriores conformaciones de las Cortes, y decía que un mismo acto u omisión puede generar al mismo tiempo la vulneración de un derecho subjetivo o facultad legal y el desconocimiento de un derecho constitucional. Para el primer caso, ¿no?, están las acciones ordinarias y para el último las garantías jurisdiccionales, particularmente la acción de protección establecida en el artículo 88 de la Constitución. Manifestar o insistir de que me presentó la acción de protección, el accionado contesta diciendo que está presentada una demanda en el contencioso administrativo, no es motivo para rechazar una acción de protección. Tengo que establecer que no es la afectación de derechos constitucionales el motivo por el cual yo podría tomar como fundamento suficiente para no aceptar la acción de protección como juez. Más no que ya exista presentada una demanda en el contencioso administrativo
por cuanto la protección que se busca en esa instancia es la protección, ¿no?, de derechos subjetivos o facultades legales de dimensión legal, mientras que el desconocimiento o vulneración de derechos constitucionales es propia, digamos, de la garantía jurisdiccional como una acción de protección. Entonces, no se puede también argumentar como motivo para rechazar una acción de protección que está presentada o está accionando. Aquí no existe litispendencia en esta situación. Si no puedo alegar, no puedo invocar como defensa el hecho, digamos, de que existe ya presentada una acción del contencioso administrativo, por lo tanto no puedo proceder la acción de protección. Entonces, esa no es la lógica. No puedo presentar estos argumentos. Peor sería que un juez tome estos argumentos y que sean los motivos para rechazar una acción de protección. Siguiente presentación, Diana. Ya, y eso es un poco más también de lo que vengo insistiendo, ¿no? Que la solución de una controversia en el ámbito administrativo no reemplace el pronunciamiento del juez constitucional. Me parece que la regla aquí también es clara. Si a juicio de esta Corte los efectos y la naturaleza de un procedimiento administrativo difieren de aquellos de una garantía jurisdiccional, en particular el procedimiento administrativo tiene fines distintos a la garantía jurisdiccional de la acción de protección, así mientras que las pretensiones dentro del trámite administrativo implican la revisión del cumplimiento de normativa legal y reglamentaria que regula competencias, procedimientos y sanciones en el ámbito administrativo. Las pretensiones de una acción de protección se basan en vulneraciones de derechos reconocidos en la Constitución. Eso me parece que es muy importante tomar en cuenta. Esto en la sentencia 758-15P-20. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente? La solución de una controversia en el ámbito administrativo no reemplaza el pronunciamiento del juez, continuando precisamente con el tema del 758-15P-20. Dice, ¿no? Dice claramente que dice que el hecho de que un procedimiento administrativo tenga la potencialidad de solventar una controversia que genere vulneración de derechos no impide que se pueda eh, que se pueda activar la vía constitucional y menos aún que el juez que conoce una acción de protección analice si existe vulneración de derechos constitucionales. Usted tiene que pasar a conocer, digamos, y resolver si existe o no vulneración de derechos. Ese es el motivo principal en este caso, digamos, para, digamos, declarar procedente o improcedente una acción de protección. No la situación de estar ya presentada en el contencioso o estar reclamando administrativamente. Esos no son fundamentos válidos en este caso para reemplazar el pronunciamiento del juez constitucional. Continúa que dice, independientemente de que el asunto haya sido sometido a la vía administrativa, la autoridad judicial hablaba del caso tenía la obligación de analizar la existencia o no de la alegada vulneración de derechos constitucionales. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En la sentencia 7, continúa básicamente con lo mismo, ¿no? Así que podemos pasar a la siguiente, por favor, Diana. Bien, en la parte 2, creo que el tiempo que me queda podemos establecer sobre el tema de la jurisprudencia y la justicia constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante esto de la labor que les manifestaba que hace la selección y revisión en materia, digamos, de crear jurisprudencia constitucional. Por mandato de la Constitución y la ley, la Corte llega a establecer determinados criterios, valores, estándares, reglas que son importantes, digamos, como creadoras del derecho para la aplicación, digamos, y conocimiento y resolución de las garantías jurisdiccionales que ustedes tienen que resolver. O sea, esa importancia que adquiere, digamos, la facultad de selección y revisión, podemos pasar, Diana, por favor, se va haciendo, digamos, en base a lo que dice el artículo 86.5 y 436.6 de la Constitución. O sea, ahí está básicamente este proceso de selección y revisión, que hoy en día la Corte Constitucional le ha dado muchísimo más, digamos, interés en cuanto a establecer dentro de estas sentencias de revisión criterios. No necesariamente coge los casos anteriores que han sido objeto de selección, en base a la novedad, básicamente al interés, a la posibilidad de crear jurisprudencia, para que sean reveídos. No necesariamente es eso. A veces quieren simplemente un juez ha resuelto bien, pero considera, digamos, que en materia de reparación se podría ciertamente establecer ciertos criterios que podían proteger más a los derechos. ¿Sí? Entonces, aquellos casos que
que la Corte selecciona no es porque el juez ha hecho, digamos, mal su trabajo. Es básicamente por crear ciertos criterios o ciertas consideraciones que podrían aportar más en temas de garantías constitucionales, en temas de derechos constitucionales. Es así, abajo esa lógica que se establece la jurisprudencia vinculante. Podemos pasar, Diana. Es un poco el tema, digamos, lo que tiene que ver con cómo sucede, ¿no? La parte administrativa, que, ¿no? Que acá la Corte recibe las sentencias y también, obviamente, los autos de medidas cautelares constitucionales autónomas, reciben todas estas, diariamente recibe sentencias y autos, ¿no? Y básicamente los va ordenando, ¿no? Y pone a disposición de la sala en este caso, la sala de selección para que vaya, a su vez, digamos, luego de un análisis concreto que está en la ley orgánica, a establecer cuáles van, digamos, a la parte de revisión. Siguiente presentación, Diana. Sí, entonces, una vez que está en la sala de revisión, ¿no? El juez ponente elabora el proyecto de sentencia para conocimiento de la sala de revisión. Y la sala de revisión, ¿no? Remite el proyecto a la Secretaría General para que a su vez el Pleno emita su sentencia, que es una sentencia de revisión. Insisto, una sentencia de revisión, que en este caso, digamos, a partir de la primera jurisprudencia de la Corte, podemos pasar a la siguiente presentación, Diana, se orienta básicamente en dos puntos en concreto, ¿no? Eh, Siguiente presentación, Diana, por favor. Ya, hay un proceso que se sigue dentro de la selección y revisión de las sentencias de garantías, ¿no? Que está en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así ves que ahí está básicamente estructurado, digamos, y de eso podríamos, por ejemplo, tomar en consideración que la selección de las sentencias es de carácter discrecional, ¿no? Por ejemplo, si tal sentencia no es seleccionada, digamos, no tiene que la Corte en este caso motivar por qué no seleccionó. No, es una atribución, digamos, un privilegio que tiene la Corte a través de la sala de selección. ¿Sí? Quien puede pedir que una causa por el interés sea seleccionada, por ejemplo, del caso del defensor del pueblo o un juez de la Corte Constitucional. Hay casos en los cuales, por ejemplo, dentro de extraordinarias de protección, los jueces en la fase de admisión han considerado que no es inadmisible la EP, la extraordinaria de protección, pero han remitido a la sala de selección por la novedad de la temática. O sea, ha habido casos también como eso, ¿no? Que se han presentado dentro de la Corte Constitucional. Siguiente presentación, Diana. Y el artículo 25 hay dos aspectos, digamos, que en la sentencia 159.11 JH-19, digamos, la Corte ha tomado en consideración y dice que no, prácticamente serían inaplicables, ¿no? En atención, por ejemplo, a temas de reparación y a la importancia de las causas que tendrían en este caso que ser resuelto a través de la selección y revisión, ¿no? Dice que en caso que la sentencia no haya sido seleccionada dentro del término de 20 días, desde su recepción en la Corte Constitucional se entiende excluida de la revisión. Eso no pasa. ¿Sí? La Corte en esta sentencia, les he indicado, digamos, ha dicho que eso se vuelve inaplicable, que sí se puede en este caso, por fuera de los 20 días, no excluirlo de la revisión. Y otro es lo que está en el numeral 8, que dice la Corte dictará sentencia en los casos de seleccionados dentro de 40 días. En atención a la carga de trabajo, prácticamente eso también se vuelve, digamos, un problema. Entonces, en este caso concreto, también la Corte, obviamente, ha emitido sentencias de revisión por fuera de los 40 días. En atención a la sentencia 159.11 JH-19, que en este caso, digamos, ha establecido que lo establecido en el 6 y el 8 del artículo 25 de la ley orgánica no corren, no, en este caso, por la atención a la temática, por lo que tienen que resolver, por la carga de trabajo que tiene la Corte Constitucional, por la reparación que en muchos de los casos es necesario realizar. Entonces, este básicamente es el esquema, ¿no? De la selección y revisión, ¿no? Y como aporte podemos finalmente decir que el trámite no suspende los efectos de la sentencia en cuanto a la selección y revisión. Entonces, básicamente dos aspectos, les decía, son los que buscan lo que es la selección y revisión. Siguiente presentación, Diana. Y que son el desarrollo de jurisprudencia vinculante y constatar vulneraciones a derechos constitucionales y efectuar una reparación integral con efectos interpartes o cómplices. ¿Sí? Esto en la sentencia 00110 PJOCC. Ya, luego, en la posterior sentencia, ¿no? El tema de la selección y revisión se ha ido un poco matizando de diferente forma. Podemos pasar a la siguiente presentación, Diana, a ver cómo ha ido esto evolucionando, ¿no?
bueno, aquí está lo que manifestaba en la sentencia 00110 PJOCC, ¿no? Entonces, que dice que en efecto la Corte Constitucional no guía su actividad de selección y revisión en la reparación exclusiva de derechos subjetivos. Por el contrario, el deber principal de estas salas está en la generación de derecho objetivo en el desarrollo de jurisprudencia vinculante con carácter erga omnes. Se está claro que si durante el proceso de desarrollo de jurisprudencia vinculante se identifican en el caso en materia de estudio vulneraciones a derechos constitucionales, la Corte Constitucional se encuentra plenamente facultada, a través de la revisión del caso, a reparar las consecuencias de dicha vulneración. En este caso, eso ha sido, digamos, la génesis en el proceso de selección y revisión en la sentencia 00110 PJOCC. Siguiente presentación, Diana. Y en las 159.11 JH, como lo había manifestado, ¿no? Se deja de lado el 25.6 y también el 25.8 en atención a los 40 días. Siguiente presentación, Diana. Sí, ese es el tema, digamos, que se creó, por ejemplo, adicional en la sentencia 159.11 JH, ¿no? Dice que anteriormente, en el proceso de selección y revisión, no se contaba con las partes de las causas que fueron objeto de selección y que iban a ser revisadas. Pero en la 159.11 JH19 se estableció, digamos, la siguiente consideración, que dice, para cumplir el propósito de desarrollar los derechos y garantías mediante el proceso de revisión y garantizar la seguridad jurídica, la contradicción y en general el debido proceso en los casos de selección, la Corte debe precautelar los derechos de las partes intervinientes al momento de revisar las causas seleccionadas. Para el efecto, la Corte debe aquí, lo que ha creado básicamente este proceso dentro de selección y revisión, es que debe notificar a todas las partes procesales desde el aboco de conocimiento de la causa seleccionada, convocar a una audiencia en la que las partes serán debidamente escuchadas y restringir el análisis jurídico a los hechos del caso que han sido conocidos en sede jurisdiccional. Anteriormente este procedimiento no existía en selección y revisión, y en la sentencia que está en la presentación se establece, ¿no?, en el procedimiento de selección y revisión. Siguiente, Diana, por favor. Y ese es básicamente un esquema muy general de cómo sucede, ¿no?, la dinámica de la selección y revisión. Hay una causa 1, una causa 2, en base a los hechos que, digamos, la Corte considera tienen que ser sujeto, digamos, de revisión, y se emite criterios, estándares, parámetros, reglas sobre los derechos y las garantías jurisdiccionales. O sea, es el derecho objetivo, sin perjuicio, como les había indicado, si hay que ordenar reparaciones en este tipo de causas, también la Corte ha ordenado reparaciones. Una vez emitida la sentencia de revisión, esta se envía. No, en una sentencia de revisión pueden estar muchas causas. Y si en esas muchas causas se resolvió, digamos, con una sola sentencia de revisión, porque se acumulan, a su vez la Corte envía, ¿no?, a los casos en los cuales fue objeto de selección y revisión a los jueces de instancia para que ejecuten en su momento la sentencia de revisión cuando hay temas de reparación. Cuando hay criterios, estándares, parámetros, reglas, lo que básicamente hace la Corte es mandar o enviar, digamos, en este caso, no, al Consejo de la Judicatura para que se divulgue el contenido de esta sentencia de revisión y que es muy importante, digamos, para el conocimiento de los jueces. Cuando hay una sentencia de revisión, insisto, ¿no?, esa básicamente tiene la facultad de aglutinar muchos aspectos y en un solo criterio, en una sola sentencia, emitir criterios que a su vez pasan al conocimiento de las diferentes instituciones del Estado. Por eso la importancia, ¿no?, de esta selección y revisión que tiene la Corte Constitucional. Siguiente, por favor. En cuanto a la jurisprudencia, en cuanto a la vinculatoriedad del precedente judicial, de aquí me parece que es muy importante hacer algunas matizaciones. Siguiente, Diana, de cómo, digamos, se va generando dentro de esto del precedente, ¿no? Aquí está el tema del precedente vinculante. Si yo me refiero solamente como precedente, no todo precedente por el solo hecho de serlo es obligatorio. Tiene que cumplir ciertos requisitos que están, por ejemplo, en el 185 de la Constitución, en los fallos de la Corte Nacional, para que sean obligatorios, que es la triple reiteración, por ejemplo. Un solo fallo de la Corte Nacional, como tal, no es una jurisprudencia vinculante, pero es un precedente. Es algo que ya está ahí, ¿sí? Yo puedo utilizar, digamos, en este caso, digamos, un precedente de la Corte Nacional, que no es del 185 de la Constitución, que no es de triple reiteración, por ejemplo, dentro de una causa de la justicia ordinaria, lo puedo utilizar, pero con fines persuasivos, no obligatorios. ¿Sí? Es la diferencia, por ejemplo, a lo que yo pueda utilizar ya, digamos, un precedente vinculante de acuerdo con el 185
y que exista ya una regla que emite el Pleno de la Corte Nacional, en la cual sí le vincularía, en este caso, digamos, si yo cojo ese precedente y lo presento, digamos, en una causa ordinaria que yo tengo interés. El hecho de que yo presente un solo fallo que no sea de los que el 185 establece, no le vuelve vinculante. Es un precedente, pero no lo vuelve vinculante. Y tiene fines persuasivos y a su vez eso obliga de alguna forma que sea el juez quien conoce, digamos, de la presentación de esta insisto, de esta sola resolución de la Corte Nacional, que tenga que, por lo menos, presentar argumentos de por qué, no, digamos, no es relevante para el debate o causa que está conociendo. No como vinculante, sino básicamente como el tema de dar una respuesta a una alegación que alguien le presentó dentro del proceso. Siguiente presentación, Diana. Entonces, es el tema básicamente cómo opera la lógica de los precedentes y aquellos que se considera que son, en este caso, vinculantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de que lo que se resuelve, por ejemplo, las cortes provinciales o jueces de instancia, mientras exista un mismo juez de instancia a cargo de la judicatura, si ese mismo juez tomó una posición sobre un determinado punto de derecho y a futuro se le presentan casos análogos, tiene la obligación, como necesidad racional y jurídica, y yo diría hasta de coherencia, digamos que así como resolvió anteriormente, tendrá que dar la misma respuesta a casos futuros. Sin embargo, también hay que reconocer que puede apartarse de su propio precedente solo si lo justifican suficientemente. Supongamos que en ese procedimiento que yo resolvía de alguna manera, surgió un precedente que es vinculante de la Corte Constitucional. En este caso yo puedo apartarme y lo justifico suficientemente la existencia de este precedente vinculante que antes no existía. Por ejemplo, es un caso, por ejemplo, la que puede presentarse, ¿no? Pero si es que esta situación no existe, si no hay una justificación suficiente, lo racional que tiene que existir en el tema, digamos, de que un juez tiene que sujetarse a los mismos fallos que anteriormente él, digamos, los emitió. O sea, a él le vincula en este caso, el precedente horizontal autovinculante, ¿sí? Solamente a él es lo que le vincula. La obligación, digamos, de ser coherente con lo que anteriormente resolvió, cuando a futuro hay un caso análogo o similar, digamos, que le están poniendo en conocimiento. Esto en la sentencia 1035-12EP/20. Y lo que les manifestaba, ¿no? Que un precedente horizontal no vinculante puede escribirse como argumento por las partes con finalidad persuasiva, correspondiendo al juez o tribunal a pronunciarse sobre tal argumento cuando sea relevante en el debate procesal, ¿sí? Entonces, en este caso, hablaba del precedente horizontal no vinculante. En el caso, por ejemplo, de un solo fallo de la Corte Nacional. Sí, es un fallo que nace de la máxima instancia de la justicia ordinaria, ¿no? Pero básicamente en este caso no es vinculante. Entonces, también yo puedo pensar, digamos, qué situación en cuanto, digamos, a si se mantiene la misma conformación, hablaba del caso de la Corte Provincial o de una judicatura de primera instancia, si se mantiene la misma conformación de jueces, digamos, hay el tema de la autovinculatoriedad. Pero, ¿qué pasa, digamos, si en este caso cambian el juez? Cambian el juez, ese juez ya no se encuentra atado a los fallos de quien está reemplazando. Solamente mientras esté el mismo juez, digamos, tendrá que mantener ese criterio. O si se cambian los integrantes de la Corte Provincial, por ejemplo. Si se cambia eso, digamos, ya no existe la autovinculatoriedad. Entonces, los nuevos jueces tendrán, digamos, que asumir una posición y eso, con esa nueva posición, a su vez tendrá que es así ser autovinculante para ellos. Es un tema muy importante que hay que reconocer cómo opera el precedente y cómo opera el precedente vinculante. Y cuando opera el precedente autovinculante, digamos, solamente cuando yo esté en la misma judicatura, resolviendo de alguna forma determinada un hecho o proceso, tengo que seguir por principio básicamente de coherencia y una necesidad racional y jurídica, sin prejuicio de que puedo obviamente apartarme, ¿no? Si es que lo justifico suficientemente. Entonces, es un poco el panorama, digamos, en cuanto a lo que es el precedente y lo que es lo que es la jurisprudencia vinculante u obligatoria. Podemos pasar, Diana, creo que es un poco ya el tema de lo que les quería presentar en la parte final, de que los precedentes judiciales como tal no son inmutables, pueden cambiar, ¿no? Y aquí está la figura que utiliza la Corte Constitucional, como es la reversión y la distinción. Pues la reversión
la Corte se aleja de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, y la distinción se produce cuando la Corte argumentadamente determina que el caso actual se diferencia del caso que dio lugar al precedente en alguna propiedad relevante, lo que introduce una excepción en la regla de precedente. Sí, eso en atención, digamos, a que los precedentes judiciales no son inmutables, pero esta situación obviamente es dentro de lo que es, que compete a la Corte Constitucional. ¿Sí? Otra situación hay que tomar en consideración que los precedentes no pierden su fuerza vinculante por el paso del tiempo. ¿Sí? No es que después de un tiempo, digamos, no son vinculantes. Los fallos que fueron dictados en su momento, inclusive por las anteriores conformaciones de la Corte Constitucional, digamos, esos no han perdido, digamos, su fuerza. Pueden ser matizadas de otra forma. Y hay que tomar en consideración lo siguiente, el hecho, digamos, de que se diga que todos los fallos o un solo fallo de la justicia constitucional que provenga de la Corte Constitucional, digamos, en este caso es vinculante, hay que tomar en consideración esto en el siguiente sentido. Muchos fallos que emite la Corte Constitucional, estableciendo, digamos, criterios, opiniones como tal, son a veces simple aplicación del derecho. No es un tema, digamos, de interpretación, ¿no? Que pueda decir aquí existe una regla nueva de precedente que la Corte estableció, y en este caso aquí sí está, digamos, acomodando su conducta a lo que está en la última parte de esta presentación, que dice que todo precedente judicial en sentido estricto o una regla de precedente debe ser elaborada interpretativamente por el decisor y no meramente tomada del derecho preexistente. ¿Sí? Esta situación, digamos, la creación, digamos, de esta regla de precedente es una labor interpretativa. Si la Corte Constitucional solamente hace una labor subsuntiva de aplicación, básicamente, de la Constitución a determinadas situaciones, no está, básicamente, en términos estrictos, hablándose de una regla de precedente, sino, básicamente, cuando, luego de una interpretación, establece ciertos criterios, digamos, y los extrae a través de la interpretación para que puedan ser aplicados por los jueces. O sea, ese es el punto importante, ¿no?, que hay que tomar en consideración y para ser considerado como el precedente judicial en sentido estricto o una regla de precedente, ¿no? Entonces, hay que tomar, insisto, la distinción entre un precedente, ¿no?, un precedente y un precedente vinculante, que es lo importante que hay que tomar en consideración. La Corte emite estándares, reglas, una serie, digamos, de aspectos, digamos, que en su momento tendrán que establecerse en base a la última parte que les digo, si es una regla de precedente, ¿no? Y eso es lo que es importante, digamos, en atención aquí. Aquí está creando, en este punto de derecho, la Corte Constitucional, digamos, una situación que se tiene, digamos, que tomar en consideración como aspecto importante en el ámbito procesal. ¿Sí? La Corte no saca sus precedentes a modo de la Corte Nacional. La Corte Nacional tiene otra forma, establece, digamos, una serie de acumulación de causas y a su vez establece una regla a través de la aprobación del Pleno. La Corte, en este caso, muchas veces la situación, estas reglas de precedente, se lo saca de todo el contexto de la lectura de una sentencia. Eso también hay que tomar en consideración. De ahí que les insisto, que si uno quiere entender mejor, digamos, el contexto en el cual se dio, digamos, la regla, cuando se presenten a un juez los motivos o argumentos basados en sentencias, se tenga que leer básicamente toda la sentencia para saber en qué contexto fue expedida dicha, digamos, dicha regulación o dichos parámetros, dichos estándares por parte de la Corte Constitucional. Bien, entonces aquí, Diana, abriríamos un espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, Rubén, por tu explicación sobre la acción de protección, específicamente de la legitimación de la causa y también del proceso de sustanciación de la misma. Antes de iniciar con el espacio de las preguntas, les recordamos a todos los participantes que en el chat podrán encontrar el link de registro, el presente despliegue académico. Por favor, ingresar al link y completar los datos solicitados. Ahora sí, vamos a dar inicio a la primera pregunta y es la siguiente. ¿La falta de notificación a la Procuraduría General del Estado causa nulidad? Sí, a ver, eso había manifestado en la ponencia anterior, que la Corte Constitucional, digamos, como algunas veces encontraban conflicto los jueces en que si alguien es incompetente, digamos, el Tribunal Superior, digamos, también sería incompetente y no podría declarar tal incompetencia. La consecuencia de esta actuación, ¿no?, y justamente uno de los
de los recaudos constitucionales es de contar con un juez competente. La consecuencia de esto, digamos, la violación, digamos, el derecho a tener un juez competente, es un tema, digamos, que sí se tiene que ser resuelto a través, precisamente, digamos, de volver, en este caso, a sustanciar ante quién es competente. Y una de esas figuras, precisamente, es la nulidad, ¿sí? La nulidad, en este caso, para que, en este caso, ya cuidando la competencia, digamos, a quien le tocaría conocer una garantía jurisdiccional, ¿no? Se subsane esto de la incompetencia, y es totalmente válido, ¿no? Que en la Corte Provincial se establezca lo que es la nulidad, digamos, por falta de competencia. Gracias por tu respuesta, Rubén. Vamos con la siguiente pregunta y es, los contratos ocasionales en el sector público, como cualquier otro contrato, tienen el carácter bilateral. Es decir, quien aduce que un contrato viola sus derechos, al concurrir a suscribir los contratos participe en el acto violatorio. ¿Es razonable que se acuda a señalar que se ha violentado su derecho constitucional al trabajo? Sí, está claro que yo cuando firmo un contrato, obviamente lo hago en atención, digamos, el contrato es ley para las partes. Muy bien. A veces se toman situaciones de la justicia ordinaria para argumentar y que yo sé lo que firmo, muchas de las veces, que yo me someto a lo que firmo. Si firmo por un mes, pues al mes me voy. Sin embargo, hay ciertos, obviamente, recaudos que están dentro de los CEP que no se pueden burlar, digamos, por parte en este caso, de los contratantes, ¿sí? Y ese cláusula, digamos, que está el tema de los 2 años. La Corte ha dicho en una sentencia que se estaría precarizando, ¿sí? ¿No? Se estaría precarizando la relación laboral cuando abusivamente se utilizan contrataciones sucesivas en contratos ocasionales. Cuando una autoridad dice que puede terminar en cualquier momento un contrato, ¿sí? Yo les pregunto también, señores jueces, ¿es válido que un juez, digamos, perdón, en este caso, que una autoridad termine un contrato por fuera de los 2 años? ¿No creen que la LOCEP ya no le protege en ese caso? Una autoridad puede prácticamente actuar, pero dentro también de las competencias que tiene para actuar, que es la ley. Si yo, como juez, quiero terminar por fuera de los 2 años, estoy seguro que puedo utilizar a la LOCEP. Esa también es una inquietud. ¿No creen, digamos, que estaría abusando de esa figura de una persona que ha trabajado 9, 10 años con contratos ocasionales y que después diga, ¿sabe qué? Bueno, usted también participó de esto, ha estado de acuerdo y le termino el contrato. Esa sola situación, yo pienso para mí, a mi criterio, que ya perdió esa facultad. Tenía los 2 años, como lo estableció la LOCEP, para válidamente, digamos, en este caso, aducir, digamos, una de las formas de terminación válidas que está en la LOCEP, que es la terminación del periodo. Por fuera de ese tiempo habrá que hacer ese análisis. Yo considero que en este caso el juez ya, en este caso la autoridad que terminó de esta forma, digamos, ya está por fuera, digamos, de que a los CEBLEC le da. Entonces también es un tema, digamos, que tiene que ser considerado. Usted firmó el contrato, usted sabía lo que firmaba, usted se sujetó a eso. Así me parece que esa lógica me parece muy, muy difícil de discutir en temas, digamos, del ámbito constitucional. Me parece un poco más asimilable al tema de que si la autoridad como tal fundamentó su terminación en lo que dice la LOCEP. Y una de las formas, digamos, que dice la LOCEP, que no puede pasar de 2 años para terminar válidamente una relación de contratos ocasionales. Pero es un tema, digamos, que sí es de dimensión constitucional para mí y que amerita, digamos, una respuesta, obviamente, por la vía adecuada, que es la acción de protección. Sí, Diana. Atada esta pregunta, nos hacen otra pregunta respecto a, ¿existe estabilidad laboral reforzada para servidores públicos a cargo de personas con discapacidad? Sí, a ver, ahí los trabajadores sustitutos, ¿no? O sea, los que actúan en reemplazo, que se llaman así. Y claro, la estabilidad laboral reforzada como tal existe, digamos, sí. Sería muy importante tener también una charla sobre todo la estabilidad laboral reforzada, porque no solamente es para ellos, sino también para las mujeres embarazadas, pues, con enfermedades catastróficas, como portadores de VIH. Entonces, la Corte sí ha establecido una serie, digamos, de paraguas de protección para ellas, ¿no? Y también hay que tomar en consideración que cuando alguien termina una relación laboral para personas que tienen discapacidad, la Ley Orgánica de Discapacidad establece, digamos, en las indemnizaciones. Ya, usted no puede, digamos, en atención, digamos, a una simple, digamos, supresión de partidas, tomar en consideración lo primerito a una persona con discapacidad, ¿sí? Por la estabilidad laboral reforzada que reconoce la Corte Constitucional. Entonces, lo que tiene que ver, digamos, como persona, digamos, que ha contratado a una persona que tiene a cargo a alguien con discapacidad, digamos, es reubicarle en otro puesto o en otro lugar, ¿no? Pero directamente, digamos, suprimir una partida, digamos, y en este caso, digamos,
desvincular a la persona afectaría así, de alguna forma, digamos, la estabilidad laboral reforzada que la Corte Constitucional, insisto, ha reconocido para ellos, para los trabajadores sustitutos, como para otras personas como que tienen enfermedades catastróficas o mujeres embarazadas, ¿no? Muchas gracias, Rubén, por tu respuesta. Finalmente, para concluir este espacio de preguntas, tenemos esta pregunta. ¿Puede presentarse una acción extraordinaria de protección ante la sala especializada del lugar donde vive una de las partes y no presentar en Quito por cuanto se ejecutó la sentencia en casación de un juicio ventilado en la justicia ordinaria? A ver, quisiera que me repitas, Diana, o si no le doy el audio de pronto, solamente en este caso concreto al servidor judicial que me lo hizo. A ver, te quiero escuchar otra vez, por A ver, favor. repito la pregunta. ¿Puede presentarse una acción extraordinaria de protección ante la sala especializada del lugar donde vive una de las partes y no presentar en Quito, por cuanto se ejecutorió la sentencia en casación de un juicio ventilado en la justicia ordinaria? A ver, si bien es cierto, este es sobre la acción de protección, había mencionado sobre las EPs, ¿no? Las acciones de protección se pueden presentar en este caso, las judicaturas pertinentes, ¿no? Judicaturas pertinentes, o también, en el caso, por ejemplo, de la Corte, antes había más regionales, pero hoy en día existe, por ejemplo, una dependencia descentralizada en Guayaquil, que podría precisamente presentarse ahí, digamos, las EP, y ellas remiten acá a la Corte Constitucional para su conocimiento y decisión. Hay temas, por ejemplo, como las EPs en contra de decisiones de la justicia indígena. Esas vueltas tienen que presentarse directamente a la Corte Constitucional. En el caso concreto, digamos, la regla es esa, ¿no? Tiene que presentarla, digamos, las EPs, digamos, directamente ante la judicatura, ¿no? Hay la judicatura que contiene la decisión que ustedes están impugnando con la EP, o en este caso, digamos, concreto, digamos, que existe las oficinas de Guayaquil, presentar para que remita a la Corte Constitucional, ¿no? Agradecemos al doctor Rubén Calle Drobo y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de su correo electrónico, medio por el cual remitiremos toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el día miércoles 15 de junio del 2022 para poder continuar con la temática referente a la acción de protección, donde abordaremos la fase de ejecución. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. De igual manera, les invitamos a visitar nuestras redes sociales del SEDEC, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Además, encontrarán los links de nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, una iniciativa que analiza la jurisprudencia constitucional. Gracias por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 15 de junio del 2022. Hasta luego a todos. Buenas tardes.